Buen día para todos, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidas también las personas que nos ven por las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que esta semana afectó mi vida. Y como afectó mi vida, dije, wow, lo voy a compartir con mis hermanos, con mis hermanas, para ver si también la palabra afecta sus vidas. Y vamos a hablar de Noé. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros miramos este versículo tan cortito en otras versiones bíblicas, esas versiones bíblicas arman la definición de gracia. Por ejemplo, cuando miramos este versículo, en la versión Dios habla hoy, dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. La versión Palabra de Dios para Todos dice, sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Cuando miremos la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Noé contaba con la aprobación del Señor. Entonces podríamos decir que gracia es mirar con buenos ojos, conseguir aprobación o tener un buen concepto. Y no es un personaje real simplemente porque lo mencionó Jesús. Cuando Jesús dijo, y será como en los días de Noé, estaba hablando de un ser humano real que vivió y todo lo que nosotros conocemos en la palabra del Señor. Jesús certificaba con sus palabras de que había existido un hombre mucho tiempo atrás, llamado Noé, y todas estas experiencias bíblicas, él las había vivido. Mi pregunta en esta mañana es, ¿qué hizo Noé para hallar gracia delante de Dios? Porque si nosotros como hijos de Dios hallamos el favor de Dios, le caemos en simpatía a Dios, agradamos a Dios, vamos a tener muchas posibilidades de avanzar y de crecer. La gracia de Dios para mí es como el canasto de amor. Porque los últimos 3 domingos que las personas recibieron el canasto de amor no habían traído nada. Pero igual se les dio. Porque las personas que miran quién va a recibir el canasto, no miran si trajo algo o compró algo. Simplemente dicen, vamos a darle a esta persona. Y seguro que el que recibió hoy la canasta de amor tampoco trajo nada. ¿Qué hizo Noé para hallar gracia? En primer lugar, son 4 puntos principales. En primer lugar, Noé amó a Dios por encima de todo. Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 6. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esta versión no dice que Noé caminó con Dios, dice que Dios caminó con Noé. Es muy diferente que usted diga, yo amo a Jesús. Y otra cosa es que la Biblia diga, Jesús le ama a usted. Hay una gran diferencia. Noé tuvo la bendición de que Dios caminó con él. Según el relato bíblico, y eso usted lo puede buscar en Google, dice que en la época de Noé había más o menos 170 millones de habitantes. Yo pensé que eran 2 o 3 loquitos nomás que andaban por ahí. 170 millones de habitantes. Y de esos 170 millones de habitantes había un solo justo.
un solo justo que halló gracia ante los ojos del Señor. Y voy a hacer una aplicación bastante extraña. Si en el grupo de alabanza va a haber uno solo que halle gracia delante de los ojos del Señor, ese grupo va a funcionar. Si en la marcha de la iglesia va a haber un solo líder que le caiga en gracia al Señor, esa iglesia va a funcionar. Así sucedió con la vida de este señor. Era justo delante del Señor. Dice la versión Dios habla hoy algo más lindo de Génesis 6:9. Noé era un hombre muy bueno que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, solo él vivía de acuerdo a la voluntad del Señor. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Va a llegar un momento en nuestra vida que vamos a tener que decidir amar a Dios sobre todas las cosas o quedarnos donde estamos. Dios, para ver el nivel de amor que tenía Abraham, le pidió a su hijo. Dios, para ver el nivel de amor que le tenía Moisés, le dio los planos del tabernáculo para que los haga con exactitud. Dios, para ver el amor que le tenía Noé, le mandó a construir un arca. Y tarde o temprano, Dios va a ponernos entre la espada y la pared. Y va a ser muy difícil la decisión. Pero si llegamos a superar esa decisión y demostrarle a Dios que verdaderamente le amamos sobre todas las cosas, ahí se van a abrir puertas nuevas y oportunidades nuevas para nosotros. Si no superamos esa situación difícil, vamos a seguir siempre igual. Entonces, encontramos que Dios amaba a Noé y Noé amaba a Dios por encima de todas las cosas. Pero hay algo que me llamó la atención. Esta frase que dice que Dios caminó con Noé, es la misma frase que habíamos visto que Enoc caminó con Noé. Enoc caminó con Enoc. Y había sido que Enoc era el bisabuelo. Porque Enoc engendró a Matusalén. Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Enoc. O sea, vos fíjate el gen de la caminata, cómo se saltó al padre, saltó al abuelo, pero se quedó en el bisabuelo. Imagínate, vos ya no vas a estar en esta tierra, yo tampoco. Imagínate que todavía no venga Jesús y nuestro bisnieto sea pastor como nosotros. Que nuestro bisnieto sea líder de alabanza como nosotros. Quizás al padre, al abuelo no le interesa eso, pero justo, ¡tac! Aquí vemos que la cuarta generación también decidió caminar con el Señor. Qué interesante. En segundo lugar, Noé confiaba en Dios por encima de todo. Y quiero decirle que es difícil confiar en Dios por encima de todo. Hay situaciones límites que nos hacen tambalear en nuestra fe. A veces podemos cantar, oh sí, confiamos en el Señor, confiamos en el Señor, confiamos en el Señor, pero ni siquiera venimos al culto, ni siquiera oramos, ni siquiera leemos la Biblia. Entonces, ¿de qué confianza estamos hablando? Si nuestros hechos dicen totalmente lo contrario. Es muy difícil confiar en el Señor. Dice Hebreos 11:7 que cuando Noé fue advertido por Dios, con temor construyó el arca. Otra versión no dice con temor construyó el arca, dice con exactitud, con delicadeza construyó el arca. Cuando Dios le dice, yo voy a destruir la tierra y necesito, querido Noé, que tú hagas un arca para que puedas salvarte,
Tú, tu esposa, tus 3 hijos y tus 3 nueras. ¡Wow! Una familia completa. Qué lindo es cuando familias completas pueden llenar todas las 8 bancas que tenemos. 8. Una familia completa. Yo voy a destruir la tierra. Claro, de aquí sale la idea de que Noé, o sea que el arca se construyó en 120 años y que Noé predicó 120 años. Él se pone a trabajar, él se pone con sus hijos a trabajar, con su esposa, con sus nueras, y él está haciendo un trabajo exacto, un trabajo delicado. Me imagino que cada madera, que cada pintura de alquitrán o de brea lo hacía de la mejor manera posible. Yo un día en otra iglesia vi que un hermano maltrataba mucho un instrumento musical, en otra iglesia. Y le dije, hermano, ¿por qué maltrata el instrumento musical? Total, es de la iglesia, me dijo. Y aprendí que Noé, a pesar de hacer un barco grandísimo, ahora vamos a ver las medidas, se tomaba su tiempo para hacer las cosas correctamente, con delicadeza, con exactitud, como Dios había mandado. Supuestamente Noé vivía en la Mesopotamia, que en este momento sería el país de Irak. Supuestamente, para que tengan una idea, ¿sí? Ustedes busquen después dónde vivía Noé. Más o menos vivía por el país de Irak. Y él tenía 3 problemas, como nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos más problemas que Noé, pero 3 problemas tenía él. Primero, nunca había llovido en la tierra. Y acá ya viene el primer problema. Algunos teólogos, la mitad de los teólogos dice que nunca llovió en la tierra, sino que ese vaporcito, ese rocío que caía todos los días, regaba las plantas. La otra mitad dice que siempre llovía un poquito para regar las verduras, para regar los árboles, para darle un poquito de agua a los animales, pero nunca hubo un raudal como hay ahora con el Niño, con todas estas cosas. Nunca hubo una inundación. Eso no existía en aquella época. Y Dios le dice, hazte un barco porque yo voy a mandar un diluvio y van a morir todos ahogados. Nunca había sucedido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Jesús ya vino a buscar a su iglesia? No, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted le comenta a su vecino que el día que Jesús le venga a buscar y usted se vaya, él se quede con su casa? Le va a decir, usted es un loco, usted es un tonto, usted es un tarado, porque eso es imposible, que aparezca alguien en las nubes y usted se desaparezca y se vaya para arriba. Es imposible. Porque algún día va a ser así el rapto de la iglesia. La Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes y todos los que seamos atraídos, todos los que seamos de su esencia, vamos a desaparecer y vamos a subir con Él. Cuando yo le dije a mi vecino, el día que no estemos más, ni nosotros, ni nuestro perro, usted puede romper la muralla y hacerse propietario de mi casa. Imposible, que vengan las nubes Jesús y los lleve, eso es imposible. Ese mismo razonamiento había en esa época. Es imposible una inundación porque nunca existió. Y con ese pensamiento él estaba luchando. Porque a veces tenemos sentimientos encontrados. Lo que Dios dice en su palabra y lo que nosotros sentimos. Y a veces hay un corto entre lo que Dios dice y lo que nosotros estamos experimentando. Otro problema que tenía Noé es que el barco se estaba construyendo lejos del océano. Siempre la idea era que los barcos se hacían cerquita del océano o del mar o del río y se empujaban. Este barco era tan grande que había que construirlo entre o al lado de los árboles que había en ese lugar. ¿Y cómo se iba a transportar de ese lugar al océano? Yo no sé. Por eso a Noé se le honra como uno de los
grandes líderes de la fe. Pues tenía fe el tipo. Hay que tener fe en estas situaciones. Y el tercer problema que tenía es que él tenía que juntar los animales. Dios le dijo, vas a juntar los animales porque no voy a eliminar las especies animales, vas a juntar los animales, los reptiles, los cuadrúpedos, las aves de los cielos. Los peces no necesitas juntar porque eso tienen el agua que necesitan. Pero lo interesante que dicen los comentaristas, y esto yo no lo sabía, esta semana recién me enteré, que el Espíritu de Dios trajo los animales hasta la puerta del arca. No es que Noé como un loco andaba corriendo, cazando pajaritos, cazando loro, buscando las víboras, sino que el Espíritu de Dios trajo a la puerta del arca los animales y él se encargó de seleccionarlos nomás. Y se me ocurrió un chiste. Es como si Dios le dijo a nuestro pastor, al pastor Javier Vera, constrúyeme un templo y yo te traigo los animales. Y aquí estamos. Constrúyeme una casa y yo te mando a la gente. ¿Puede ser o no? Sí, puede ser. Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¡Ay, qué bueno este! El arca tenía 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 de alto. Tenía 3 pisos, una puerta y una ventana. Increíble. Dios mandó a construir esto porque Dios sabía cómo hacerla flotar, Dios sabía cómo hacer las cosas y Dios sabe todo. Amén. Nosotros somos bastante ignorantes en muchas áreas, pero Dios sabe todo. En tercer lugar, encontramos que Noé obedece a Dios de todo corazón. Y acá hay un punto interesante. Salvar la fauna era poner atención en los detalles. O sea, Dios le pone los animales, pero Él tiene que saber quiénes son los que tienen que entrar y cuántos tienen que entrar. Si Él le erraba en ese conteo, una especie ya iba a desaparecer en el diluvio. ¿Usted quiere crecer espiritualmente? ¿Quiere crecer ministerialmente? ¿Quiere que Dios lo levante? Sea atento con los detalles de las cosas del Señor. Si usted es atento con los detalles de las cosas del Señor, no simplemente decir, bueno, vamos a hacer bien esto porque esto es para el Señor. No, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a cuidar este detalle, vamos a cuidar este detalle. Esos que cuidan los detalles que nadie ve son los que avanzan, son los que progresan, son los que crecen. Dios le había dado las medidas exactas, el tamaño, la forma, los materiales y los animales. Y en otras palabras, Dios le dijo, si vos no haces las medidas como yo te pido, estás muerto. Así quiero, como yo te pido. Y miren lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Usted quiere gobernar la iglesia? Haga como Dios manda en su palabra. ¿Usted quiere gobernar su familia? Haga como Dios manda en su palabra. ¿Usted quiere gobernar sus finanzas? Haga como Dios manda en su palabra. ¿Usted quiere gobernar sus hijos? Haga como Dios manda en su palabra. ¿Usted quiere gobernarse a usted mismo? Que es lo más difícil para mí. Haga caso a la palabra del Señor. Es interesante. Noé hizo conforme a lo que Dios le mandó. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, Éxodo 40, 16, dice que Moisés hizo conforme
a lo que Dios le mandó. Dios lo llamó a Moisés y le dijo, mira, yo quiero que me hagas un tabernáculo, tantos clavitos, tantos centímetros, tantas medidas, así y así vas a hacer. Si no lo haces así, no bajo. Va a ser de balde la tiendita. Pero si haces como yo te digo, mi presencia va a estar sobre el tabernáculo. Yo le puedo asegurar que cuando nosotros hacemos como Dios nos dice, su respaldo está sobre nuestras vidas. Eso es categórico. Jesús dijo en Juan 14:15, si aman, obedezcan mis mandamientos, dice la Nueva Traducción Viviente. Una vez vino un predicador recién salido del Instituto Bíblico, era en otra iglesia. Era una iglesia que no era pentecostal. Yo estaba pastoreando esa iglesia, un pentecostal pastoreando una iglesia no pentecostal es muy raro, pero bueno, se dio la situación. Y él vino y dijo, la Biblia básicamente, mirá que esto ocurrió hace como 20 años atrás y se me grabó hasta el día de hoy. Él dijo, la Biblia básicamente se divide en dos partes. Se divide en mandamientos y promesas. ¡Wow! Dije yo. Y los pentecostales, dijo, casi siempre hacen más énfasis en las promesas que en los mandamientos. Por ejemplo, dice él, cuando nosotros leemos Lucas capítulo 12, versículo 32, dice, no temáis manada pequeña, porque a Dios se le ha ocurrido darles el reino. Oh, aleluya, gloria a Dios, los pentecostales, dice el reino del Señor es para nosotros, que toque lo otro, que lo... Pero el versículo 33 dice, vendan todo lo que tienen y déselo a los pobres. Ahí ya se terminó la declaración y la promesa. Promesa y mandamiento. Si nosotros podemos aprender a vivir con promesas y mandamientos, sería fantástico. Basarnos en las promesas de Dios, pero también obedecer a su palabra. Y ser fieles a lo que Dios nos enseña en su palabra. Hoy se me mezclan todos los personajes que más quiero. Y eso no es bueno. Noé obedeció a Dios de todo corazón. Alguien dijo, para entender podemos esperar, para obedecer no. Obedecer abre la puerta del entendimiento. La obediencia parcial no existe en el reino de Dios. Y en cuarto lugar, Noé manifestó una gratitud constante. En estos últimos 3 meses, de todas las personas que me tocó orar aquí adelante, una sola me dijo, yo paso adelante para agradecer al Señor. ¡Wow! Yo no sabía si abrazarle, besarle, darle plata, porque me sorprendió lo que dijo. Uno solo pasó a agradecer al Señor. Qué interesante. Y sabe que en el agradecimiento hay un poder muy interesante. Y él manifestó una gratitud constante. Nosotros no somos agradecidos. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que predica el pastor Javier. Dios le habla a usted, usted pasa acá adelante, usted llora, o se cae al piso, o se manifiesta como un endemoniado, y se libera, por supuesto. Pero capaz que después usted no le dice, gracias por su palabra. No sale ahí afuera y le dice, te voy a dar 50.000 guaraníes para que compres 1 kilo de helado y lo disfrutes con tu familia. Gracias. ¿Hizo alguna vez usted eso? No. Somos como dice Proverbio, ese bichito que dice, dame, dame, dame y dame. Nunca lo hizo. Estaría interesante. Pastor, tremenda su palabra. Aquí le traigo un dulce o acá le traigo un chocolate. Nunca lo hizo. Porque no nos enseñaron a agradecer. Y en el agradecimiento hay un poder muy interesante.
Dice Génesis capítulo 8:20, cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue un altar. Hermanos, supuestamente el diluvio duró 1 año y un cachito más. Él estuvo 370 días encerrado en el arca. Yo no sé si vivía en el primer piso, en el segundo o en el tercero. No. Usted lo puede buscar. Pero él salió del arca. ¿Sabe lo que es 370 días vivir con los animales? Darle de comer todos los días. La materia fiscal todos los días. Es como si usted estaría 370 días en el hospital y después sale del hospital. Ver todo sufrimiento, todo dolor, todo eso maloliente que hay muchas veces en el ambiente. Y él salió e hizo un altar de agradecimiento al Señor. Es mucho 370 días encerrados, más con la señora y bueno, la familia, ¿no? Complicado. Pero dice el Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Qué lindo. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Estaba mirando el otro día un artículo no cristiano y decía que la queja constante trae miseria mental y emocional, y esta trae la pobreza. Yo conozco hermanos que se quejan constantemente. Apenas los saludo, ya empiezan. ¿Qué tal, hermano? Re mal. Tengo alta presión, tengo colesterol, se me rompió el auto, esto que lo otro. Ese va a ser re pobre el día de mañana, porque mentalmente sus pensamientos se están programando para atraer la pobreza. Y es muy interesante el artículo. Así que hay que aprender a no quejarse, sino agradecer al Señor. Señor, estoy pasando este momento difícil. ¿Qué me quieres enseñar? Señor, no me cierran los números. No llego a fin de mes. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Señor, estoy pasando esta situación física o este momento familiar. ¿Qué me quieres enseñar? Pero no hay que quejarse, no hay que quejarse. Yo siempre digo que los hermanos que se quejan rotan por todos los ministerios. Primero pasan en la alabanza, después pasan en la escuela dominical, después pasan a la oración, después pasan a la batería y después ya se quedan en su casa. Hay que aprender a dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad del Señor, dice la palabra del Señor. Bien, hacemos la conclusión. ¿Sí? Esta está muy interesante. Primero, ¿cuál era el carácter de Noé? Son preguntas que yo me hice. ¿Cuál era el carácter de Noé? Bueno, el comentarista dice, Noé era justo, obedecía a Dios incondicionalmente y tenía una profunda fe. Caminaba íntimamente con Dios, era paciente y constante, a pesar de que el proceso era lento. Y la segunda pregunta que me hice es, ¿cómo convenció a su familia que lo apoye? Porque laburaba Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Yo tengo hijos, ¿y usted? Noé no necesitó convencer a su familia con argumentos humanos. Sus hijos y su esposa fueron motivados por 3 cosas. El testimonio de fe de Noé, la rectitud intachable de Noé
y la advertencia que Dios dio sobre el diluvio. Ejemplo final. Usted ahora va a volver a su casa. Vamos a ver cuánto su esposa le apoya a usted. Entonces haga la siguiente prueba. Le va a mirar a su esposa y le va a decir, vieja, querida, mi amor. Pero en Argentina se usa la palabra viejita, vieja o viejito. Querida, amada mía, vamos a vender el auto y vamos a darlo a la iglesia. Su esposa le va a mirar y le va a decir, ¿y por qué no vende el auto el pastor que tiene 2? Haga la prueba a ver si su esposa le apoya en ciertas cosas espirituales. O viceversa, haga la prueba si su esposo le apoya en ciertas cosas espirituales. Me tocó el corazón. Toda una familia trabajando. 120 años. Y fueron los que salvaron la humanidad en el Antiguo Testamento. Porque así lo dice la Biblia. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Terminamos entonces. Recuerde, amar a Dios por encima de todo hizo que Noé halle gracia ante los ojos del Señor. Confiar en Dios por encima de todo, obedecerle a Dios de todo corazón y manifestar una gratitud constante. Y va a tocar el corazón del Señor y va a hallar gracia ante los ojos del Señor. Nos ponemos en pie, vamos a orar para terminar. Mientras le pido al grupo alabanza, por favor, si puede pasar. Señor, agradecidos por esta palabra. Este es un hombre, Señor, que antes del diluvio, donde no había todavía las promesas que tú habías dicho, donde todavía no estaba tu Espíritu Santo trabajando, Señor, como lo hizo en el libro de los Hechos, aquí estaba Noé con su fe y contigo, Señor. Y él te obedeció en todo y tú fuiste magnífico para su vida porque lo honraste. Y hoy podemos predicar de él, de su esposa, de sus hijos, de sus nueras. Señor, te damos gracias. Queremos hallar gracia delante de tus ojos. Queremos caerte en simpatía. Queremos que tú nos digas, oh, cuánto yo amo a este hijo mío. Voy a ayudarle, voy a sacarlo adelante. Pero tenemos que pagar un precio, Señor, y ya vimos cuál es. Gracias, Señor.